Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el problema número 45. Permítanme, ahorita se los empiezo a mostrar. Y bueno, ya lo tengo listo. Voy a empezar a compartir la pantalla. Aquí está. Entonces el problema dice, se utiliza un sistema de purificación con recirculación para recuperar al solvente DMF de un gas de desperdicio que contiene 55% de DMF. Calcule la fracción de recirculación suponiendo que la unidad de purificación puede eliminar dos terceras partes del DMF presente en la alimentación combinada a la unidad. Ok, y aquí tenemos el esquema. Bien, pues vamos a estar trabajando nosotros la parte de hacer el problema. Vamos nosotros a establecer aquí algunos datos. Por ejemplo, N3, que tenemos nosotros aquí, es lo que me decía al último el problema. N3 va a ser igual, aquí dice que a dos terceras partes, entonces eso lo vamos nosotros a indicar como 2/3 de la corriente de entrada, pero no es la corriente 1, es la 2. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí tenemos dos terceras partes del todo del DMF de la alimentación combinada. Aquí está. Esta siempre le vamos a llamar nosotros alimentación combinada, puesto que no es alimentación fresca. Quedamos que esta 1 será siempre alimentación fresca. 6 será alimentación de recirculación y 2 es esta llamada alimentación combinada. Bien, entonces solamente me dice que tenemos dos terceras partes de todo el DMF que tenemos en la corriente 2. Y a partir de aquí, nosotros ya tenemos toda la información disponible para poder hacer el problema. Pues vamos entonces a hacerlo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a aplicar nosotros aquí? La parte del DMF está un poquito más complicada, puesto que tenemos salida en 3 y también tendremos salida en 5. Recuerden que para hacer el problema cerramos todo nuestro sistema y pues la única entrada es 1, salida es 3 y es 5 dentro del balance global. Así que pues será mejor que nosotros lo enfoquemos a resolver el problema con el otro componente que es el aire, porque no está presente en la corriente 3. Bueno, entonces vamos a decir que tendremos un balance de aire. Ok, para el balance global de aire, lo que nosotros vamos a hacer aquí es que decimos, tenemos el aire de entrada, el cual va a ser igual a 0.45 de N1 y este va a ser igual a la salida. La salida aquí nos dice que es del 90% de la corriente 5, entonces es el 0.9 de la corriente 5. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es calcular a N1 y N1 va a ser igual. Nosotros vamos a pasar esta partecita. 0.9 entre 0.45 multiplicando por N5. Esta división, pues a mí me va a dar 2 y esto multiplicando por N5. Listo. Aquí yo ya poseo el valor de N1. Está en función de N5, pero ahí no pasa nada. Recuerden que si hubiéramos puesto un valor de, eh, de base de cálculo,
pues nosotros hubiéramos tenido los mismos cálculos, pero ahora con resultados numéricos. Aquí no pasa nada. Ok, listo. Ya tenemos a 1, ya tenemos 5, porque esta vale N5. Vamos a hacer el balance global. Y para el balance global nosotros decimos lo que entra, que es N1, va a ser igual a lo que sale, que es N3 menos N5. Listo. Pues ahora metemos el valor de N1, que sabemos que es de 2N5. Esta N5 que está de este lado, aquí es más, perdón. Lo pasamos del otro lado restando, entonces es menos N5 y esto va a ser igual a N3. Aquí tengo 2, le quito 1, yo entonces tengo que N5 va a ser igual a N3. Perfecto. Y entonces aquí nosotros ya tenemos esta partecita, ¿sí? Ya tenemos esta partecita. Ya tenemos a 1, ya tenemos a 3 y ya tenemos a 2. Ahora, para seguir trabajando el ejercicio, nosotros vamos a utilizar esta ecuacioncita que escribimos, que viene de parte del texto, que está aquí en la última parte, para poder calcular los moles de nuestro DMF en 2. Recuerden que si aquí tenemos 2/3, nada más lo paso del otro lado como 3/2 y así de simple. Entonces los moles de DMF en 2 van a ser igual y aquí, como les digo, en vez de 2/3, lo ponemos a la inversa como 3/2 multiplicando por N3. Y esto entonces me va a quedar esto, me va a dar 1.5. Y pues N3 sabemos que es igual a N5. Listo. Ahí quedó. Para esta parte, ahora verifiquemos qué podemos hacer. Ya tenemos los moles de DMF en 2, que son los que entran, ¿sí? Aquí recuperamos una tercera parte, 2/3 partes, eso quiere decir que aquí hay una tercera parte de DMF alimentado. Ahorita nos hacemos bolas con eso. Sin embargo, nosotros ya tendríamos los moles de DMF aquí en 2 y tenemos también disponible la información para calcular los de 1. Si sabemos que los moles de DMF en 2 van a ser igual a los moles de DMF en 1 más los moles de DMF en 6, a mí lo que me hace falta es conocer los de 6 y los puedo conocer mediante una diferencia. Vamos a ello entonces. Entonces, aquí nosotros vamos a poner que los moles de DMF en 2 van a ser igual a los moles que hay en 1. Ahí tenemos nosotros una concentración de 0.55. Entonces vamos a poner, es 0.55 multiplicando por N1 más, este que no lo conozco, ¿cuánto vale? Los moles de DMF en 6 y esto va a ser igual a lo que nosotros ya teníamos, 1.5 por N5. Entonces, hacemos un despeje y este que está aquí sumando, lo voy a pasar del otro lado a restar. Entonces aquí voy a tener 1.5 por N5 menos
0.55 por N1, pero nosotros ya sabemos que vale 2 por N5, y entonces aquí 0.55 por 2 me va a dar 1.1, le quito eso a 1.5 y me quedan 0.4 de N5. Listo. Hasta ahí nosotros tenemos esta información. ¿Pero qué va a pasar acá? Bueno, pues nosotros ya tenemos los moles de DMF en 6, pero pues no tenemos la corriente total. Para conocer la corriente total hay que utilizar los mismos conceptos que a ustedes se les han estado enseñando, ¿sí? Los que dicen que para un nodo de derivación, la concentración tanto de 6 y 5 en este caso, porque son así como se llaman estas corrientes, son iguales sus fracciones peso o fracciones mol que las de 4. En este caso yo no tengo las de 4, pero sí tengo las de 5. Y entonces, si las de 4, las de 5 y las de 6 son completamente iguales, nosotros también tenemos esas concentraciones. Recuerden que esto pasa porque nosotros no estamos llevando a cabo ninguna transformación de la materia. No le estamos haciendo nada, ni tampoco le estamos cambiando de estado. Lo único que hacemos es dividirlo en diferentes fracciones. Así que por eso es que las concentraciones son iguales. Dicho eso, nosotros sabemos entonces que tenemos la concentración de DMF, la cual es de el 10% o en fracción peso de 0. Perdón, o en fracción mol de 0.1. Bien, dicho eso, entonces nosotros escribimos que los moles de DMF en 6 van a ser igual a N6, que es toda la corriente, y esta multiplicando por la fracción. En este caso, nosotros estamos resolviendo un problema en fase líquida, entonces esta es la fracción mol de DMF en 6. Bien, pues entonces N6 va a ser un despeje que va a ser igual a los moles que yo tengo, los cuales son 0.4 por N5, y lo vamos a dividir entre la fracción, que ya dijimos que es de 0.1. Y entonces aquí 0.4 entre 0.1 me va a dar 4 por N5. Listo. Ahora sí, ya tengo tanto la corriente 1, la corriente 6, puedo conocer mediante una suma la corriente 2, y pues también podría conocer la corriente 4. Ya podría conocer todas las corrientes. Vamos a calcularlas. Me falta 2 y me falta 4. Entonces, para 4, bueno, vamos a calcular primero 2. Para N2, nosotros sabemos que N2 va a ser igual a N1 más N6. Entonces aquí nosotros tenemos N1 que es igual a 2 veces N5 más N6 que vale 4 veces N5. Y esto me da un resultado de 6 por N5. Listo. Ya tenemos a N2. Y ahora calculemos a N4. N4 va a ser igual a nuestra N5 más la derivación N6. Y aquí entonces va a ser N5 más 4 N5, que va a ser igual a 5 por N5. Listo, ya tenemos a todas las corrientes. Aquí hasta el momento ustedes ven que tengo a N2, N4. Les voy a poner una palomita porque ustedes no se pierdan. Tenemos a N2, tenemos a N4, aquí tenemos a N6
Vamos a ver los demás. Aquí tenemos a N3, ¿cuánto vale? N1 lo tenemos por acá. Y ahí están todas las corrientes desarrolladas. Perfecto. Ahora, vamos a volver a leer lo que me está pidiendo el problema. En este caso, el problema me está diciendo que yo entregue, ¿sí?, la fracción de recirculación, suponiendo que, bueno, ya nos dicen, ¿no?, esta partecita representa la alimentación combinada al unidad. Ok, me está pidiendo la fracción de recirculación. Esto es muy importante. Miren, hay una parte que los va a confundir mucho, porque algunos maestros se llegan a confundir aquí con estos cálculos, pero no se preocupen. Ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer nosotros. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular la fracción de recirculación, ¿sí? Porque así se llama, pero con ese valor nosotros podemos saber cuál es el porcentaje de recirculación. ¿Cómo lo haremos? Ah, pues tomamos en consideración la alimentación que estamos teniendo por parte de la recirculación y la dividimos entre la entrada total. Eso quiere decir entonces la corriente 6 la dividimos entre la corriente 2 y ahí tendremos nosotros la fracción de recirculación, ¿sí? Hay otra cosa que se llama fracción de derivación. La fracción de derivación no es otra cosa más que el porcentaje de la corriente 4 que representa 6, ¿sí? ¿Qué porcentaje de 4 es 6? Esa se llama fracción de derivación, precisamente porque aquí lo único que estamos haciendo es derivar a la corriente 4, un porcentaje de ella se va a ir como recirculación y va a llegar aquí junto con la alimentación fresca para entrar a la unidad de purificación. Son dos cosas completamente diferentes, eso también hay que dejarlo bien claro. Dicho eso, lo que el texto me está pidiendo es la fracción de recirculación. Entonces, la recirculación en este caso va a ser igual, como les decía, a la corriente 6, que nosotros sabemos que vale, bueno, lo voy a poner así, a corriente 6 entre la corriente 2. Y esto nos va a dar entonces N6, que vale 4 por N5, y lo dividimos entre 6 por N5. Esto de acá me va a dar el 0.6667. N5 por N5 se van a simplificar y entonces el valor queda así tal cual. Es una fracción. Así de simple. Es una fracción. Listo. Esa es la fracción de recirculación. Si me pidieran el porcentaje de recirculación, pues nada más bastará con multiplicarlo por 100. Y ahí está. Eso quiere decir entonces que nosotros aquí estamos alimentando el 66% de de toda la corriente 2, solamente es lo que recirculamos. Eso quiere decir que el otro 33%, o bueno, 33.3334, tendrá que ser de la alimentación fresca. Esa es la fracción de recirculación. Ahora saquemos la fracción de derivación. Para la fracción de derivación, bueno, pues nosotros lo vamos a representar con la letra D nada más para hacer el cálculo. La fracción de derivación para nosotros va a ser igual a nuestra corriente 6 dividiéndola entre la corriente que se derivó, que es 4. Y aquí entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente. Tenemos 4 por N5 entre 5 por N5. Y esto entonces me va a dar 0.8. N5 con N5 se van a simplificar y nos van a dar adimensional. Ahí está el valor. Como ven,
nosotros lo que estamos haciendo, por una parte, es calcular el porcentaje, bueno, no lo multipliqué por 100, pero fácilmente multiplicándolo por 100 podemos conocer el porcentaje de recirculación que estamos teniendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a uno lo que más le interesa es saber cuál es la alimentación a nuestra unidad de purificación, ¿sí? Ustedes van a llegar a cálculos de esto, por ejemplo, en secado, van a calcular el porcentaje de recirculación de aire y siempre lo tendrán que hacer con la entrada que tendremos aquí en 2, ¿sí? Como nuestro valor que va a dividir a la corriente de recirculación, ¿sí? Aquí se llama corriente 6, pero ustedes la llamarían aquí a la corriente GR, o sea, corriente de recirculación, y A2 la llamarían ustedes también de la misma manera, G2. Entonces, así es como ustedes conocerían la relación la fracción de recirculación. Otra cosa muy distinta es la fracción de derivación, les vuelvo a repetir. La fracción de derivación solamente hace énfasis en la corriente que nosotros estábamos trayendo aquí en 4, ¿sí? Esta corriente aquí en esta partecita de 4, y pues en cómo se derivó en la corriente 6 y en la corriente 5. ¿Qué porcentaje de esta corriente se derivó? Se derivaron 80%, ¿sí? El 80% está aquí en 6. ¿De cuál? De la corriente 4. Son dos valores que se pueden sacar, tanto la fracción de recirculación, que también me va a dar el porcentaje de recirculación, como la fracción de derivación, que también me podría dar el porcentaje de derivación. Esas dos partecitas son muy importantes, entonces ustedes deben de tomarlo en cuenta, que no es lo mismo y que muchas veces los maestros se van a llegar a confundir, pero tampoco es nada del otro mundo. Repito, el problema aquí era nada más revisar qué es la fracción de recirculación y cuál es la fracción de derivación, que son dos conceptos completamente diferentes y que espero no los lleguen a confundir. Por mi parte, esto es todo en la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.